Hola a todos, voy a introducirme. Mi nombre es David Villar, soy profesor de farmacología y toxicología en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Antioquia. En realidad no soy parasitólogo y el hecho de que este tema me atrajese es porque hemos tenido muchas llamadas de ganaderos quejándose de que los antiparasitarios ya no funcionan para muchos parásitos. Y tenemos un buen ejemplo en el fondo de esta diapositiva. Ahí hay una garrapata, la garrapata corriente del vacuno. Esa garrapata, como ven, ha puesto una buena masa de huevos y todos ellos están eclosionando. Ahí están, como ven, las larvitas ya empezando a andar por toda la placa esa de Petri. Me gustaría empezar diciéndoles que actualmente estamos confrontando un nuevo paradigma en la forma de controlar los parásitos y en realidad cualquier otra plaga. El problema radica en que durante más de medio siglo, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, desarrollamos sistemas de producción que han estado siendo totalmente dependientes en el uso de agroquímicos, y en realidad pues dimos por hecho que los parásitos y cualquier otro tipo de plagas pues no se harían resistentes a esos agroquímicos y que los podíamos pues combatir e incluso erradicar. Y como veremos en los próximos vídeos, pues muchos de esos parásitos se han hecho resistentes y ahora pues estamos afrontando un nuevo desafío que en realidad no tiene una solución simple y que requiere pues una combinación de distintas prácticas de manejo que hablaremos en un vídeo dedicado exclusivamente a ello y que llamaremos como prácticas de manejo integrado. Como decía, no soy parasitólogo y lo que sí me gustaría cubrir en esta presentación pues son algunos puntos básicos sobre la biología de los parásitos que nos van a ayudar a la hora de combatir o luchar cuando pues presenten alguna amenaza en alguno de nuestros sistemas de producción. En esta diapositiva tenemos 5 puntos que vamos a discutir en el transcurso de la presentación. Empezaremos mencionando los distintos tipos de parásitos que existen, por qué la especificidad hacia el hospedero o huésped es importante. También hablaremos algo sobre el ciclo biológico, que nos puede obviamente ayudar a intervenir cuando sepamos que ese parásito es más vulnerable. También hablaremos sobre la distribución de una población de parásitos en un hato, ya sea ganadero o un sistema de confinamiento o de explotación extensiva, depende. Y por último, pues vamos a hablar de algo que normalmente pasamos por alto y que nos puede ayudar mucho a combatir y ganar la batalla frente a los parásitos, y me estoy refiriendo al fantástico sistema inmune que tiene el hospedero. Básicamente podemos dividir los tipos de parásitos en dos grandes grupos: parásitos internos o endoparásitos, que obviamente viven dentro de un organismo, y parásitos externos o ectoparásitos, que viven fuera del organismo. Aquí solo vamos a centrarnos en aquellos que tenemos más experiencia en nuestra área del trópico, pero como ven en esta diapositiva se pueden dividir en helmintos, que son multicelulares y que incluyen pues los nemátodos o los gusanos redondos, los céstodos, que son las tenias, y los tremátodos, que son las faciolas. En realidad, si tuviéramos que hablar aquí cuáles son los favoritos de mucha gente, pues probablemente sean los céstodos, sobre todo los rumiantes, porque son parásitos gigantes, parecen cuerdas cuando están saliendo por el recto, pero en realidad este tipo de parásitos son poco patogénicos, es decir, que tienen poca consecuencia para la salud del animal y pues por tanto pues no vamos a decir mucho más de ellos. La foto que tienen ahí en la derecha es la boca del gusano o nemátodo Aemoncus contortus.
Este sí es un parásito que causa graves pérdidas en pequeños rumiantes, como veremos posteriormente, y probablemente a nivel mundial es definitivamente uno de los parásitos más problemáticos a la hora de criar pequeños rumiantes. Otro grupo de parásitos internos son los unicelulares o los protozoos, y como ven, quizás los más importantes son los coccidios, los Cryptosporidium y la neospora. Y por último, pues veremos algo sobre los parásitos importantes que tenemos aquí en ganadería, incluyendo la garrapata, corriente del vacuno, y algunos tipos de moscas como son las que ponen el gusano barrenador, la mosca de los cuernos y el nuche. El primer punto que me gustaría tratar es la especificidad del huésped. En otras palabras, distintas especies de hospedero pues no comparten los mismos parásitos y raramente pues cruzan de una especie a otra. Veremos que esto es bastante importante cuando hablemos sobre el manejo integrado, porque en realidad si tuviéramos, por ejemplo, la oportunidad o el lujo de rotar entre, por ejemplo, una especie bovina, los pequeños rumiantes y los caballos, que normalmente tienen distintos parásitos, pues eso sería una forma de cortar el ciclo del parásito sin tener que usar productos químicos. Como ven, digo que raramente se cruzan entre especies, pero como todo en biología existen excepciones. Entre ellas tenemos los ovinos y caprinos, que siendo distintas especies pues comparten los mismos tipos de parásitos. Podríamos también hablar de, por ejemplo, las alpacas o las llamas, que pueden tener tanto los parásitos del bovino como los de los pequeños rumiantes. Están, si quieren, a mitad de camino entre las grandes rumiantes y los pequeños rumiantes. Como ven, también hay razas dentro de cada especie que son muy resistentes a algunos parásitos. Y ahí les pongo el ejemplo de la garrapata, típica del bovino, y si hablásemos de las razas que son más resistentes, tendríamos que mencionar los cebús o los brahman, que tienen una foto ahí en la parte inferior izquierda. Estos son descendientes de los Bos indicus, son razas tropicales y son muy resistentes obviamente a la infestación por garrapatas. Por contra, las razas europeas, descendientes del Bos taurus, sí son muy susceptibles. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de la Hemoncus, que afecta a las ovejas. Existen razas caribeñas, como tienen ahí la Catadín, que está bien adaptada al clima colombiano, y que junto con las San Croix son razas caribeñas que son bastante más resistentes a la Hemoncus que, por ejemplo, los ovinos de lana, que son la mayoría de razas europeas. También tendría que decirles que existen parásitos que pueden afectar a distintas especies, como veremos posteriormente cuando hablemos del nuche, pues o por ejemplo, sí, el nuche puede afectar prácticamente a todas las mamíferos de sangre caliente. Y, por ejemplo, si hablásemos de la faciola hepática, pues puede afectar tanto a bovinos como a caprinos y ovejas. Otro aspecto importante de la biología que habría que contemplar en cualquier programa de control de parásitos tiene que ver con un conocimiento básico sobre el ciclo biológico de cada parásito en particular. Existen parásitos que tienen un ciclo directo que simplemente indica que no necesitan un hospedador intermediario, y existen otros que tienen un ciclo indirecto, como por ejemplo la faciola, que requiere un caracol del lodo, y que obviamente pues eso es interesante conocer porque es otro punto donde nosotros podemos intervenir a la hora de intentar cortar el ciclo del parásito.
Como veremos también con ejemplos específicos, el tener una idea aproximada de la duración de cada estadio del ciclo también nos puede aportar información importante no solo para prevenir o predecir el riesgo de infección, sino también para implementar alguna estrategia de control para cortar ese ciclo. Y por último, hablarles que quizás de todos los factores más importantes que pueden afectar el ciclo de los parásitos, habría que poner arriba del todo el clima. Los parásitos necesitan humedad y una temperatura adecuada para su desarrollo óptimo. Por ejemplo, en países que tienen inviernos muy severos, con temperaturas bajo cero, pues obviamente ahí los parásitos están inactivos en esa época. Normalmente se quedan dentro del hospedero y se quedan en un estado de latencia que normalmente recibe el nombre de hipobiosis, porque si salieran fuera pues se morirían del frío que hace. Aparte de la temperatura también está la humedad. Normalmente la sequía no la toleran bien porque se desecan tanto los huevos como las larvas. Por tanto, si tuviéramos una época muy seca y muy calurosa, pues probablemente los parásitos no van a ser gran problema en ese tipo de situación. Obviamente, la severidad y el riesgo de una infección por parásitos va a depender de muchos factores, pero siempre es importante pues tener en mente el papel que juega el clima, porque desde luego pueden inclinar la balanza de un lado o de otro, bien del hospedero o del parásito. A continuación les voy a ilustrar 4 ciclos biológicos de parásitos corrientes que tenemos en rumiantes en Colombia, y empezando con este diagrama sería el ciclo típico de un nemátodo como por ejemplo el Haemoncus en ovinos, que normalmente pues transcurren entre 14 y 21 días para completar su ciclo si las condiciones son las óptimas. Empezando en el adulto, podríamos decir que vive en el abomaso de la oveja. Ahí va a poner sus huevos, que van a pasar obviamente con la materia fecal al pasto, y una vez en el pasto pues los huevos van a eclosionar y van a transcurrir por 3 estadios larvarios en tan solo 2 o 3 días, y se van a convertir en la larva infectante, que es el estadio 3, que como ven ahí pues va a subir o va a trepar por las hojas de esas pasturas, y ahí pues van a esperar a ser ingeridas por un hospedero. Aquí es importante anotar que normalmente esas larvas van a quedarse nada más que en los primeros 5 o 10 centímetros de las hojas de la hierba. Normalmente pues no tienen ni patas, ni alas, ni aletas si quieren para subir mucho más arriba, y por tanto pues se quedan en la parte de abajo. Y esto es obviamente importante porque si hiciéramos un sobrepastoreo de ese potrero, pues los animales van a estar más expuestos a esas larvas que si no sobrepastoreamos ese potrero. También aquí juega un papel importante la conducta de la alimentación, porque si hablamos de ovejas, ellas normalmente pastorean a ras de suelo, mientras que las vacas van de arriba a abajo, no les gusta comer a ras de suelo. Entonces, pues, como ven ahí en esa imagen, podríamos decir que está equivocado porque parece que las larvas pueden subir hasta arriba de esa hierba, y normalmente decimos que se quedan en la parte inferior de la hierba. En los próximos vídeos pues veremos un caso que se nos presentó aquí, donde había gran mortandad de ovinos por el Haemoncus contortus. Que se había hecho completamente resistente a todos los antiparasitarios que tenemos disponibles comercialmente, y volveré a este ciclo del diagrama que ven aquí para mostrar qué es lo que propusimos al ganadero para intentar pues cortar el ciclo del parásito. El segundo ciclo en la lista que me gustaría tratarles es el parásito que constituye un problema serio a la hora de traer razas de
vacuno europeo al trópico. Y me estoy refiriendo a la garrapata Boophilus microplus, que ahora ha cambiado el nombre y se le denomina Rhipicephalus microplus. Como ven en este diagrama, tiene un ciclo directo que puede durar entre 2 meses si las condiciones son óptimas, hasta 9 meses si esas condiciones de temperatura y humedad no son las ideales. Esto es muy importante porque te da una idea de cuánto tiempo uno debería dejar en descanso, o si quieren en barbecho, un pasto para que se elimine de este tipo de parásitos. A modo de ejemplo, pues yo les digo a los ganaderos que en la mayoría de los potreros que tenemos aquí en la zona en nuestra zona del trópico colombiano, como tienen en esa imagen de ahí, pues si pudieran dejar esos potreros al menos 3 meses sin introducir vacas, eso probablemente sería suficiente como para limpiarlo de las larvas de la garrapata. Normalmente las larvas van a estar en la punta de arriba de la hierba esperando a que una vaca pues pase y se agarre a ella. Y esa larvita pues normalmente no va a durar más de 2 meses, dependiendo un poquito del clima, puede oscilar unas cuantas semanas para arriba y para abajo. Como ven en este diagrama, el ciclo de vida oscila entre 18 y 35 días desde el tiempo que la larva salta o se adhiere a la vaca hasta que se va a caer en forma de una hembra ingurgitada, grávida. Una vez se cae al suelo, normalmente esa hembra está 14 días depositando hasta 3.000 huevos, y después de 27 días, desde el momento que salieron de la garrapata, pues esos huevos cada uno va a eclosionar y va a salir una larvita que se va si quieren, a subir a la punta de las hierbas, y ahí pues va a esperar hasta que llegue un animal para poder adherirse. Y como digo, normalmente pues puedes vivir ahí hasta unos 2 meses, dependiendo obviamente de las condiciones sobre todo de temperatura y de humedad. Si hace frío, pero no hasta el extremo de que se congela, normalmente lo que ocurre es que las hembras pues simplemente hibernan, es decir, les disminuye el metabolismo, y normalmente eso pues les prolonga si quieren el periodo de supervivencia, y pues pueden durar más tiempo. Eso obviamente pues es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer un manejo. Por lo general, en nuestras condiciones de trópico, calculamos que podemos tener entre 3 y 4 generaciones de garrapatas en un solo año. Este vídeo cortito es de un Simmental toro de 3 años que nos llamaron porque tenía infestaciones repetidas por garrapatas. Como ven, está completamente cubierto de garrapatas adultas ingurgitadas. Esas garrapatas se han hecho prácticamente resistentes a todos los acaricidas corrientes. En realidad este era un caso obviamente de negligencia humana por no tratarlo a tiempo, pero nosotros lo que hicimos es básicamente aplicamos 3 distintos acaricidas tópicos que sabíamos que no se habían empleado en esa finca. Sabíamos que la mitraz y la ivermectina no iban a funcionar, y básicamente diseñamos un programa de manejo para impedir que ese animal pues se reinfestara de nuevo. Como ven en el vídeo de abajo, parecería que ese animal pues está viviendo en un paraíso ideal para cualquier vaca, pero en realidad este tipo de raza no pertenece al trópico, y en realidad pues como ven la garrapata es uno de los muchos problemas que esta raza pues tiene. Aquí tenemos un pequeño vídeo de ese mismo animal 10 días después de una infestación de esas masivas por garrapatas. Como ven, pues existen lesiones extensas en la piel,
por todo el flanco, las piernas de ese animal. Incluso ven áreas que están hemorrágicas, obviamente esa piel está muy irritada, con mucho picor, y ese animal pues se va rascando por todos los árboles y postes que hay ahí en ese recinto. Por otra parte, es importante decir que la lesión que crea esas garrapatas va a atraer a moscas, y una de ellas que tenemos aquí, que es muy perjudicial, es que pone la del gusano barrenador, que recibe el nombre científico de Cocliomia omnivораx, y que literalmente pues se traduce como gusano que come tejido vivo. Obviamente pues la dermatitis que va a producir ese gusano es sudativa, muy extensa por todo el animal, y puede llevar incluso a matarlo por una septicemia secundaria. También tendríamos que decir que de la biología de las garrapatas hay que mencionar que requieren de plantas que permitan que se adhiera al hospedero esa larvita. En nuestro caso, las plantas forrajeras que son abundantes en nuestra zona las tienen aquí en esta diapositiva. Tenemos mucho pasto estrella, que es el Cynodon lenfluensis, y muchas braquiarias. El pasto, por ejemplo, brisanta o el decumbens son braquiarias, y si bien son muy buenas plantas desde el punto de vista nutricional, facilitan o favorecen el ciclo de la garrapata, que va a hacer que esa larvita pues suba a la punta de esa hoja y de ahí pues pueda trepar o adherirse a una vaca cuando pasa al lado de la planta. Cuando hablemos del manejo integrado de parásitos, pues veremos que hay alternativas forrajeras, que son plantas que bien tienen sustancias repelentes o, si quieren, pegajosas, que retrasan o bien dificultan que esa larvita pues pueda subir hasta arriba de la punta de esas hojas y de ahí pasar a la vaca. El siguiente ciclo que me gustaría hablar son algunas de las ciclos de las moscas que tenemos aquí en pastoreo. Es importante tener una idea del conocimiento básico del ciclo de cada una de ellas, porque eso nos puede ayudar a la hora del manejo. En la parte de arriba tenemos una foto de la mosca de los cuernos, como ven en el dorso de esa vaca de capa negra, que puede ser por ejemplo, un Brangus. Y como ven, una de las cosas importantes de esta mosca es que está 24 horas encima del animal. Es decir, que solo se baja del animal para depositar los huevos cuando éste está defecando, y porque le gusta hacerlo en una boñiga fresca. Por tanto, esto es importante del punto de vista del manejo, porque si podemos nosotros mecánicamente quitar esas moscas del animal, de hecho hay trampas parecidas a los túneles de lavado de los carros, que tienen cepillos y que cuando pasa la vaca pues básicamente sale limpia por el otro lado, y eso pues nos va a reducir mucho la infestación a nivel de la granja. Por tanto, del ciclo que tienen ahí en la parte superior derecha, habría que decir que la mosca adulta está 24 horas encima de la vaca, y solo se baja para poner los huevos en una boñiga fresca. Y normalmente, pues si las condiciones son óptimas, todo ese ciclo del animal se puede dar entre 10 y 20 días. También decirles que hay estudios que han valorado cuál es el número de moscas que producen daño económico o pérdidas económicas, y se ha calculado que está alrededor de 200 moscas por vaca. Por tanto, si tenemos una infestación por encima de ese número, sería más económico el coste del tratamiento que se vaya a aplicar que el daño que se está produciendo por esas moscas, ya sea a nivel de reducir la producción de leche o pérdidas de la ganancia de peso, en fin. Otra de las moscas que tenemos importantes en el trópico la tienen representada en la imagen inferior izquierda, y estoy hablando de la Dermatobia hominis, que es en realidad una forma de miasis, que es el nuche tropical. Esos nódulos que ven ahí en la pierna de ese animal básicamente son
por los que produce la larva que se está creciendo ahí en el interior de la piel. Este es un parásito que no solo afecta al vacuno, sino que puede en realidad ese nuche desarrollarse en cualquier especie de sangre caliente. Ahí han pintado en ese diagrama una vaca, pero podrían haber puesto una oveja o un perro. En realidad, del ciclo hay que decir que los adultos viven muy poco, como mucho una semana, el tiempo suficiente para pasar los huevos a alguna de las especies de insectos, de las cuales hay muchas, ahí han puesto dos de ellas, que en realidad actúan como vectores de paso de esos huevos del adulto al hospedero definitivo, que es la vaca que tienen ahí representada o cualquier otro mamífero de sangre caliente. Una vez depositan los huevos en la piel, ahí mismo en poquitas horas eclosionan y esa larva pues se va a enterrar en la piel y pues va a estar creciendo entre 5 y 7 semanas, y se va a ir formando ese nódulo que tienen ahí, que es lo que se conoce como el nuche tropical. El ciclo completo pues dura de 90 a 110 días aproximadamente y como se puede imaginar pues el daño económico es bastante grande, no solo se puede rechazar o desvalorar mucho el cuero de ese animal, sino que la irritación que produce esa larva que está creciendo ahí pues también va a producir una pérdida de leche y de ganancia de peso del animal. Es importante, si vamos a retirar esas larvas de forma manual, que no dañemos esa larva porque normalmente no se produce una infección secundaria, a menos que la larva por cualquier razón se aplaste o se dañe. Por tanto, eso es importante tenerlo en cuenta si vamos a de forma mecánica quitar la larva de ese animal, que por otro lado es muy doloroso. Otro parásito importante que tenemos en nuestra área es la fasciola hepática, que como ven tiene un ciclo indirecto, requiere un caracol para completar el ciclo y ahí tienen una tabla en un estudio que hicimos en el 2003 en 1000 vacas de aquí de la zona alta del altiplano antioqueño y que vimos que el 30% de los vacunos de leche pues están infectados con este parásito. De hecho, de todos los parásitos que tenemos en vacas, este probablemente sea uno de los que más pérdidas está produciendo, ¿eh? Porque afecta al hígado, que obviamente pues es uno de los órganos principales del cuerpo que procesa todos los nutrientes del animal, ¿eh? Y por tanto pues las pérdidas que se están produciendo en reducción de leche o reproducción pues probablemente sean muy altas. Ahí en la foto de superior izquierda pues tienen toda la inflamación que se está produciendo en esos conductos biliares de un hígado de matadero de hecho aquí tengo un pequeño vídeo que les voy a mostrar precisamente de un matadero de la zona y ahí con un cuchillo vean que están apuntando a todas las formas adultas de la fasciola, tienen una forma de mariposa y por eso se llama la mariposa del hígado y obviamente pues eso está produciendo una colestasis a nivel de todos los conductos biliares y eso pues obviamente pues en infecciones graves como la de este hígado pues podría incluso llegar a matar al animal. Otro parásito que hemos encontrado que existe una alta prevalencia, de hecho ahí en la tabla muestra cuáles son los datos para animales de edades comprendidas entre 1, 2, 3 y más de 3 años. Y como ven, pues la prevalencia es muy alta para este parásito que es un protozoo y que es la Neospora caninum. Lo interesante de este parásito es que lo único que produce en el vacuno son abortos. Por tanto, aunque tengamos las vacas que dan seropositivas, es decir, que están
infectadas con el parásito, pues no significa que se estén produciendo pérdidas a menos que haya abortos. Como ven, en el ciclo de la parte de arriba tenemos representado un perro. El perro juega un papel esencial en ese ciclo porque es el que porta la forma adulta del parásito, que se va a eliminar los huevos en forma de oquistes, y esos oquistes, si llegan a contaminar el alimento de la vaca, así es como se va a infectar la vaca. Este tipo de transmisión recibe el nombre de transmisión horizontal. Básicamente, la vaca se infecta por ingesta de alimento contaminado con los oquistes, pero como ven en el ciclo, también existe lo que recibe el nombre de transmisión vertical, es decir, que la progenie o el ternero se puede infectar en el útero por transmisión a través de la placenta y nacer infectado, si bien no muestra ningún tipo de sintomatología y aparentemente está normal. Por otra parte, ese animal puede crecer y a su vez pues puede tener crías que sean aparentemente normales pero que también estén contaminadas. Lo que sí es importante es saber que independientemente de la forma de transmisión, ya sea horizontal o vertical, cualquier vaca que sea seropositiva a la Neospora caninum tiene mucho mayor riesgo de abortar que una que sea seronegativa. Y por tanto, pues eso es una de las cosas que habría que tener en cuenta si vamos a hacer un manejo cuando tengamos abortos en nuestro hato. Por otra parte, decirles que el riesgo de que la vaca aborte, pues no se sabe exactamente. Hay muchos factores que la predisponen, pero la mayoría de las veces se desconoce cuál es la causa que va a producir el aborto. La siguiente idea que me gustaría transmitirle y que juega un papel esencial en cualquier programa de manejo de parásitos es cómo se distribuyen en un hato. Si vemos el nivel de infestación por ejemplo, de un grupo de animales, vamos a ver que varía mucho la infección de un animal a otro. De hecho, si miran en distintas páginas web o por ejemplo en la bibliografía, van a encontrar que hablan de la regla del 80-20. ¿Qué significa esto? Pues ahí más o menos lo hemos representado gráficamente. Si viésemos cuál es la carga del mintos en 100 animales y lo midiésemos en forma de huevos por gramo de heces, veríamos que de 100 animales, el 20 de ellos, es decir, el 20%, tienen el 80% de los huevos que se están emitiendo por ese grupo de animales. Por eso hablan de la regla de el 20-80, es decir, el 20% de los animales tienen el 80% de los parásitos. Esto obviamente pues tiene mucha importancia desde el punto de vista de hacer tratamientos selectivos, porque lo ideal sería, en vez de hacer un tratado que cubra todos los 100 animales, lo ideal sería seleccionar esos 20 animales que son por otra parte los que más están contaminando el protero y los que más pérdidas están sufriendo, y simplemente tratar esos 20 y no tratar todo el lote como se viene haciendo actualmente. Esto por otra parte tiene la ventaja de que al no tratar todos los animales del lote quedan algunos parásitos susceptibles en la finca y por tanto pues se va a retrasar la aparición de resistencias, que es otro de los graves problemas de los que hablaremos posteriormente en otro vídeo. Por otra parte, esto tiene interés porque esos 20% de esos animales normalmente suelen ser los jóvenes, que son los más susceptibles a la infección, pero si vemos que hay adultos que están en ese grupo de infectados, pues probablemente esos adultos no queramos usarlos como reproductores, porque como veremos posteriormente, pues la resistencia a los parásitos también se hereda mucho dentro de los animales de la misma raza.
entonces nos interesa quedarnos con aquellos que tengan cargas parasitarias más bajas. El último tema que me gustaría tratar en esta presentación y que abre la puerta para hablar sobre opciones de manejo se refiere al tema de la susceptibilidad del hospedero hacia el parásito y que obviamente está íntimamente ligada con la inmunidad. La inmunidad es algo que normalmente pasamos por alto completamente y que deberíamos de usar más a menudo para luchar contra la infección en vez de estar siempre recurriendo al uso de fármacos que cubran todo. Antes de hablar de los distintos tipos de inmunidad que existen, voy a hablar de un concepto básico que se ilustra en esta diapositiva y que se puede aplicar no solo a los parásitos, pero a cualquier otro patógeno potencial de nuestros animales. En la parte de la derecha tienen un gráfico que básicamente muestra el grado de inmunidad de un organismo frente a una exposición a un patógeno que podríamos decir, por ejemplo, Cryptosporidium, que es una de las causas de diarrea en los neonatos. Pues bien, mientras la línea de las defensas, que está representada con una ahí en forma de curva de color amarillo, esté siempre por encima del grado de exposición, pues normalmente se va a repeler esa infección, se va a ganar la batalla y no el animal pues no va a enfermar. En el gráfico de la izquierda se muestra el mismo concepto para una de las principales enfermedades de los neonatos, de los terneros de un mes de edad, que es la diarrea y que probablemente pues es una de las causas principales de mortandad en esta edad de los terneros. La línea amarilla pues representa la inmunidad del ternero. Como ven, comienza muy alta cuando ingiere los calostros, pero como es una forma pasiva de inmunidad, esos anticuerpos empiezan a caer y entonces pues se van perdiendo esas defensas para la mayoría de los patógenos que causan diarrea, como digo, por ejemplo, para el Cryptosporidio, el rotavirus, el coronavirus, salmonela, entre otros. Después de la segunda semana de vida, pues el ternero comienza a desarrollar su propia anticuerpos, que es lo que conocemos como inmunidad activa, y frente a este tipo de patógenos. Por tanto, si ven ahí en ese gráfico, existe lo que se llama como una ventana de vulnerabilidad que está en torno a la segunda y la tercera semana de vida, en que si el grado de exposición a cualquiera de esos patógenos supera la línea de las defensas, pues ahí entonces es cuando se va a desarrollar la diarrea, que en inglés se conoce con el nombre de scours. Las columnas en rojo pues muestran el porcentaje de casos que suelen ocurrir a las distintas edades y como ven pues durante el primer mes de edad la mayoría pues van a ocurrir en la segunda y en la tercera semana de vida, que es básicamente cuando las defensas están más bajas en esos animales. Por tanto, mirando a este gráfico podríamos deducir que el problema de la diarrea se podría prevenir si el grado de exposición que está representado como forma con la línea verde se redujese, disminuyese por debajo del grado de defensas que está representado con la línea amarilla. Aquí no voy a entrar en detalle en cómo se hace esto, pero básicamente les menciono que la principal fuente de contaminación a los patógenos que causan la diarrea pues va a ser donde hay contaminación fecal y esta pues obviamente va a estar donde haya mucha densidad de animales y por otra parte los terneros de más de un mes de edad, es decir los de 2, 3, 4 meses que ya tienen mayores defensas, son los que más van a contaminar y eliminar este tipo de patógenos. Entonces, pues por otra parte, eso se conoce con el nombre de efecto multiplicativo de los jóvenes y
básicamente nos dice que no tendríamos que separarlos por edad y no tener los terneros de un mes de edad expuestos a donde se está defecando por los que tienen 2, 3, 4 meses que están contaminando mucho el ambiente donde están. Si ya pasamos a hablar de los distintos tipos de inmunidad que existe, como hemos dicho, la susceptibilidad del hospedero frente al parásito depende del grado de inmunidad. Pues existe una inmunidad que es innata, que como ven ahí se hereda de forma natural, es decir, el animal cuando ya nace con ella, desde el momento del parto, y dentro de podríamos decir que existe una gran variación no solo entre razas, dentro de la misma especie, sino dentro de la misma raza existe una gran variación de susceptibilidad a los parásitos. Esto es lo que conocemos como, de hecho hay dos caracteres, uno que es la resistencia y el otro la resiliencia. La resistencia pues sería la capacidad que tiene el hospedero de repeler la infección, es decir, que el parásito pues no llegue a establecerse en ese individuo. Y eso, por ejemplo, pues podíamos medirlo en base a conteos fecales si estamos hablando, por ejemplo, del mintos. Como ven, tiene una heredabilidad muy alta y eso pues nos interesa desde el punto de vista de la selección, es decir, seleccionaríamos aquellos animales que tengan obviamente menor carga parasitaria en base a los conteos de huevos fecales. Si hablamos de la resiliencia, ese es otro carácter. Simplemente es la capacidad que tiene el hospedero de aguantar el parásito, no lo repele, es decir, el parásito puede, por así decirlo, instaurarse en el animal y vivir en él, pero el animal tiene gran capacidad de limitar los daños producidos por ese parásito. Esto, por ejemplo, se cuantifica en base pues al valor de hematocrito o, por ejemplo, si todo lo que sería la clínica que puede producir ese parásito. Como ven, no se hereda tanto como la resistencia, que es en realidad el parámetro que a nosotros nos interesaría del punto de vista de la selección. Si hablamos de la inmunidad adquirida, pues esta no se hereda, obviamente, y el animal pues la va adquiriendo con exposiciones graduales al parásito, de tal manera que a medida que va haciéndose más mayor, pues mayor grado de inmunidad se va adquiriendo. Este tipo de inmunidad, vamos a ver cuál es el efecto, por una parte de la edad, el estado fisiológico y la nutrición. Obviamente, si existe una gran exposición al parásito o a cualquier otro patógeno que supere los niveles de inmunidad, pues el animal se puede enfermar. Por tanto, vamos a ver que estados, por ejemplo, de malnutrición o de una infección concomitante pues pueden disminuir la inmunidad y favorecer obviamente el parasitismo. En esta siguiente diapositiva vamos a ver, por ejemplo, el efecto de la edad sobre la inmunidad adquirida. Este es un estudio que se hizo aquí en el altiplano antioqueño. Se midieron estróngilos y coccidios en la materia fecal de 1000 vacas en 29 fincas de aquí de Antioquia, y en la parte de la izquierda, en la columna de la izquierda, tienen los niveles de infección para estróngilos y para coccidios. Si vemos los animales más jóvenes, de menor de un año de edad, pues tenían cargas parasitarias más altas que los más adultos de más de un año de edad. Vemos que, por ejemplo, el 70% de los de más de un año de edad eran negativos para estróngilos, mientras que solo había un 54% en los de menos de un año de edad. Lo mismo ocurría para los coccidios. Si vemos los coccidios, el 68,9% de los animales era negativo si era de más de un año de edad, y solo había 29% de negativos de animales menores de edad. Por tanto, vean el efecto de la edad. Cuanto mayor es el animal, con exposiciones repetidas, pues aumenta el grado de inmunidad, y eso implica que va a repeler la infección por estos dos tipos de parásitos. Aquí, por ejemplo, tenemos otro nemátodo
que es el parásito del pulmón, que es el Dictyocaulus. Ahí en ese vídeo pequeño se muestra una necrosia que hicimos en Urrado, de un ternero de 7 meses de edad, y como ven pues tenía una neumonía por parasitaria por el Dictyocaulus viviparus. Ahí se ven los cordones blancos que están rodeando a un coágulo de sangre que estamos sacando de un bronquiolo. Obviamente pues el animal pues tenía una bronquitis producida por este tipo de parásito y murió de ello. Normalmente solo afecta clínicamente a los jóvenes porque, como digo, con la edad pues el animal va adquiriendo resistencia. Si vemos en la tabla de abajo, es un estudio que se hizo en un matadero en un total de 9.766 animales. La mitad de ellos eran menores de un año de edad, jóvenes, y vean que el 4% era positivo, mientras que los de más de un año de edad, es decir, los adultos, solo había 1,29% de animales que eran positivos. Por tanto, como digo, la edad tiene un efecto importante a la hora de poder repeler la infección por parásitos. Aquí tenemos otro de los parámetros que puede afectar la inmunidad adquirida, que sería el estado fisiológico. Normalmente durante el periparto, es decir, antes y después del parto, pues se relaja, disminuye, por así decirlo, las defensas frente a parásitos en rumiantes y por tanto el animal se hace más susceptible y aumentan las cargas parasitarias. Por tanto, podríamos decir que eso es una época, aunque el animal sea adulto, que también está más predispuesto a sufrir parasitismo. Y obviamente si el animal está malnutrido, pues eso se combina, eso sería otra circunstancia que, independientemente de que sea más adulto o menos adulto, pues también favorecería el parasitismo. Aquí tenemos una finca aquí en la zona de La Pintada que tenía un problema grave de parasitismo por el Haemonchus contortus. Se estaban muriendo muchos corderos y de hecho se morían también algunas hembras en cerquita del momento del parto, como esa que tenemos ahí. Básicamente el problema era no solo de unas altas cargas por Haemonchus en los corderos, que hemos dicho que son los más susceptibles, sino que también tenían un problema de que había muchas de esas hembras tenían una condición corporal baja, y la baja condición corporal es indicativa de que no se están adquiriendo los nutrientes necesarios para mantener el animal en buen estado de inmunidad. Aquí tenemos una figura que muestra, por ejemplo, las necesidades energéticas en una cabra, y como ven los niveles que podríamos considerar del mantenimiento, los valores los ponen en TDN, que es Total Digestible Nutrients, nutrientes digestibles totales. Pues como ven, en el estado de mantenimiento son mucho más bajos que cuando el animal empieza el momento de la preñez. Como ven en esa gráfica, los requerimientos aumentan mucho en el segundo trimestre de gestación, son máximos en el tercer trimestre de gestación, que coincidiría prácticamente con los 40 últimos días antes del parto, y después van bajando paulatinamente durante el momento de la lactación. Por tanto, en esa época es bien importante que las hembras las mantengamos con una condición corporal de 3 o 4. Y ahí, por ejemplo, en esa finca teníamos muchas de esas corderas, tenían condiciones corporales de 2 e incluso de 1. Por tanto, eso es imposible que ese animal mantenga, no solo pueda criar bien a sus corderos, sino que no sea afectado por el efecto de los parásitos, que obviamente pues estaban matando también hembras en esa época de cercana al parto.